al que tienes a un lado ahí, a tus hijos, a tu esposo, vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Necesitamos volver a nuestro primer amor. Amén. Voy a dar lectura a la palabra de Dios. Busca ahí tu Biblia. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. De manera para introducirnos a este mensaje, quisiera hablarte un poco del contexto histórico de la iglesia de Éfeso, desde sus inicios y cómo fue cambiando hasta llegar a este punto de Apocalipsis. Porque a través de la iglesia de Éfeso nos vamos a dar cuenta que nosotros como personas y como cristianos vivimos etapas como la iglesia de Éfeso, y vamos a descubrir esto, porque es importante que en estos días nos autoexaminemos y que seamos honestos con nosotros y seamos realistas con nosotros y ver cuál es nuestra condición espiritual en la que estamos viviendo el día de hoy. Éfeso era una ciudad principal de Asia Menor. Era uno de los centros religiosos más importantes en Asia y para los romanos, porque Éfeso se encontraba en un puerto, así que era una ciudad comercial, era una ciudad donde había mucho movimiento, había compras, había cambios, era una ciudad que se movía, una ciudad, pues podemos decir como una ciudad actualizada, una ciudad que en ese tiempo era muy importante. Y es curioso que en la ciudad de Éfeso, donde estaba la iglesia, se encontraba una de las 7 maravillas que en ese momento ya existía, y era lo que era el templo de Diana o Artemisa. Recordemos que este templo de Diana o Artemisa, o esta diosa, estaba enfocada a la inmoralidad sexual. Por tanto, en la ciudad era muy común ver prostitutas cerca del templo ofreciendo sus servicios. Era muy común ver la inmoralidad sexual en esa ciudad. Prostitución, pecado, que se oponían a la obra del Señor que se había levantado en esa ciudad. La iglesia de Éfeso fue fundada en el segundo viaje de Pablo, cuando en compañía de Aquila y Priscila fue a esa ciudad y levantó la iglesia. Posteriormente, Apolos, no sé si lo han escuchado, pero hay que leer la Biblia. Apolos se integra a la obra en la iglesia de Éfeso. Y algo que me llama la atención, que cuando nace esta iglesia, al inicio parecía de alguna forma que no tuvo tanta importancia en la ciudad o tanto impacto, pero dice la Biblia, eso viene en Hechos 19 para que lo puedan buscar, que en su tercer viaje de Pablo a Éfeso hubo un gran despertar. Y dice así, dice: de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos y griegos, todos oyeron la palabra del Señor. Incluso había milagros excepcionales, de tal manera que cayó un temor reverente en la ciudad, y una gran cantidad de convertidos iba creciendo y creciendo a lo largo de esos años. Tanto así que los templos, pequeños templos paganos, quedaron casi desiertos. Vemos que en esta etapa de la iglesia se estaba levantando de una manera fuerte, de una manera que todos habían escuchado el evangelio y muchos se convertían.
Pero también vamos a ver que la iglesia de Éfeso sufrió algo le sucedió. Y es cuando el apóstol Juan escribe en el libro de Apocalipsis a la iglesia. La primera y la segunda carta de Timoteo fueron escritas por Pablo cuando Timoteo estaba como pastor en la iglesia. Recuerden que en la iglesia de Éfeso Timoteo estuvo como pastor ahí. Aunque estas cartas de Timoteo tienen varios propósitos, quisiera enfatizar uno, que es el que va ligado al mensaje que el día de hoy estoy dando. Y es que en la ciudad había falsas doctrinas, falsos maestros. Eso daba como resultado que los cristianos eran influenciados por estas doctrinas, por estos falsos maestros, y muchos dejaron su fe. Cuando el apóstol Juan escribe esta carta, le dice a la iglesia, la está escribiendo desde la isla de Patmos, y la Biblia dice que él fue enviado a esa isla por causa de Jesucristo, por predicar la palabra. Y al final del versículo 5 le dice: lo que tengo contra ti es que has dejado a tu primer amor. Lo que tengo contra ti es que te alejaste de Dios. Lo que tengo contra ti es que te olvidaste de lo que era más importante. Y vamos a ver que esta iglesia aparentemente tenía cualidades, tenía características. Apocalipsis 2, versículo 2 y versículo 3 dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Podemos ver que el mensaje empieza con cualidades de la iglesia. El mensaje empieza diciendo que son obedientes, que han trabajado por amor, que ha sido una iglesia que ha permanecido, que ha sido una iglesia que tuvo discernimiento para saber quién eran los falsos maestros. Y como pastor, pudiéramos decir, bueno, pues es la iglesia perfecta, ¿cierto? Lo que dice aquí la palabra de Dios habla de puras cualidades de la iglesia, cualidades que eran visibles. Sin embargo, muchas veces lo que es visible para algunos es una apariencia. A veces el verdadero cambio tiene que comenzar dentro de nosotros. Porque vemos una iglesia activa, vemos una iglesia trabajadora, vemos una iglesia fiel que permanecía en los tiempos difíciles. Pero las apariencias engañan. Y hoy vivimos en un tiempo donde muchos de nosotros tratamos de mantener una apariencia. Y vivimos en un mundo de aceptación, de imagen, de físico. Y la Biblia nos enseña que Dios se fija en el corazón y no en lo que está afuera. ¿Qué tan importante es para ti mantener una imagen cuando por dentro estás seco? Cuando por dentro perdiste la relación con Dios. Cuando por dentro sabes que te has alejado de Dios. ¿De qué te sirve mantener una imagen de una persona correcta cuando te alejaste de Dios? Y hay un fenómeno llamado sumidero, hablando geológicamente. Estos son grandes agujeros que se abren en la superficie de la tierra de forma súbita, capaz de tragar todo lo que se encuentra en esa superficie, y se producen debido a cambios ocurridos en el subsuelo. Hasta el momento que ocurre ese colapso, todo en la superficie se veía bien, todo aparentaba estar bien. Y eso pasa en nosotros. Porque cuando a veces preguntamos cómo estás, dices, bien, gloria a Dios, bendito sea, bendecido para bendecir. Cuando muchos de nosotros sabemos nuestra realidad y sabemos que por dentro estás muriendo y sabemos que por dentro te has alejado de Dios y sabemos que por dentro llevas otra vida diferente a la que tú dices ser. Esta ilustración demuestra claramente que hay muchas vidas en la iglesia y fuera de la iglesia y en otras iglesias, que hay personas que viven de la apariencia, hay personas que viven de la aceptación.
Y cuando de repente tu matrimonio se colapsa, tus hijos caen en adicciones, porque tratábamos de mantener una imagen correcta, una apariencia aceptable, pero por dentro estabas mal, estábamos mal. Y sabes, muchas veces esto se colapsa porque hay fisuras en nuestra vida y en nuestro corazón. No hemos perdonado, hay odio, hay rencor, hay envidia, hay murmuración, hay queja. Nos quejamos de los líderes, nos quejamos de los pastores, nos quejamos de la familia. Pero sabes, ese no es el problema radica en nosotros. Y mantenemos una apariencia correcta, buena. ¿Cuántas personas hay hoy detrás de esta cámara y viendo que saben que en su realidad, cuando entras a tu habitación, cuando estás solo, te sientes morir, te sientes que estás seco, te sientes que te has alejado de Dios? Y en cambio, cuando sales de tu habitación y tu familia te pregunta cómo estás, y cuando vienes a la iglesia y te preguntan cómo estás, dices, estoy perfecto, la vida es perfecta, todo me está yendo bien. Hay muchos que mantienen una imagen. Y hoy podemos ver iglesias llenas, mega iglesias llenas, pero corazones vacíos. Hoy hay corazones vacíos en las iglesias, porque solamente mantienen una apariencia, pero su relación con Dios ha muerto. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste tocado por el Espíritu Santo a tal grado que caíste de rodillas? ¿Cuándo fue la última vez que adoraste a Dios y tus lágrimas corrieron por tu rostro, tus mejillas? ¿Cuándo fue la última vez que te postraste y te rendiste reconociendo tus debilidades, tus fallas, tus luchas? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? Muchos hace mucho no lo han vivido. Eso es una realidad. ¿Saben? Aparentemente podremos tenerlo todo. Puedes tener un buen trabajo, una buena posición laboral, una casa, un carro, bienes materiales, una cuenta en el banco, pero ¿sabes? Eso no sirve de nada. La Biblia en 1 Corintios capítulo 13 nos dice que puedes hablar lenguas angelicales, puedes tener el don para mover que una montaña se traslade, puedes tener el don de ciencia, pero ¿sabes? Dice la Biblia que sin amor eso no sirve de nada, que sin amor no tiene caso, que sin amor es solamente como un metal que resuena, un metal hueco, que por dentro no tiene nada. ¿Hasta cuándo mantendrás tu apariencia de piedad? ¿Hasta cuándo mantendrás tu apariencia de cristiano cuando realmente vives una vida alejada de Dios? ¿Hasta cuándo te entrarás a tu habitación y te postrarás delante del Señor? Porque no todo lo que vemos es verdad. No todo lo que vemos es una realidad. A Dios le interesa más nuestro corazón. A Dios le interesa más tu carácter. A Dios le interesa más formar tu vida. Y no lo que la gente ve por fuera. No seamos engañados como Samuel cuando vio a los hijos. Apariencia alta, fuertes, simpáticos. No nos engañemos. Dios ve el corazón. Pero cuando hay un cambio de corazón, hay un cambio de actitud que se refleja en el exterior. Dios le importa más lo de adentro y después lo de afuera va a cambiar. Las apariencias engañan. No nos sigamos engañando, porque viene un tiempo de avivamiento y tú no puedes permanecer en esa condición. Debes de tomar una decisión radical, debes de cambiar.
Porque en este tiempo de avivamiento, ¿tú dónde vas a estar? ¿Cuál va a ser tu posición? ¿Vas a ser uno más? ¿O vas a servir al Señor? ¿Vas a ser un espectador que verá la gloria, que verá que personas solamente mirarás de la banca? ¿O te vas a involucrar a la obra de Dios? Es tiempo de que las apariencias caigan. Y dice la Biblia que nosotros estamos desnudos delante de Él. Delante de Él, para nuestra vida está descubierta. Él conoce lo más íntimo de nosotros, nuestros errores, nuestras fallas, nuestros pecados ocultos, nuestras luchas personales. Él las conoce. A Dios no le ocultamos absolutamente nada. Y un error que hoy vivimos es pensamos que a Dios le engañamos. Pero esa no es la verdad. La verdad es que Dios está ahí cuando estás en tu habitación mirando pornografía. La verdad es que Dios está ahí cuando tratas mal a tu esposa y a tus hijos. La verdad es que Dios está ahí cuando tus palabras son de doble sentido. Es tiempo de acabar con la apariencia. Es tiempo de vivir un cristianismo genuino. Es tiempo de vivir la palabra de Dios y obedecer sus mandamientos. Y es tiempo de quitarnos las caretas. Es tiempo de ser hijos de Dios. Como segundo punto, cuando nosotros nos alejamos de ese amor, dice Apocalipsis 2, versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y te lo quisiera leer en la versión traducción lenguaje actual, porque ahí me deja ver mucho más claro esta palabra, estas frases. Fíjense lo que dice. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese amor que profesamos al momento de encontrar la cruz? ¿Qué cambió? ¿Por qué dejaste ese amor? ¿Por qué te alejaste más y más de Dios cuando sabías que el pecado que estabas haciendo te iba a llevar a un abismo? ¿Qué pasó con ese amor que había cuando te convertiste a Cristo por primera vez? ¿Dónde está ese amor? ¿Dónde lo dejaste? ¿Qué pasó con ese amor? ¿Te olvidaste de Dios? ¡Qué tremendo! Y aquí puedo destacar dos puntos importantes. Y es que hubo un amor inicial, una entrega total, una búsqueda intensa de prioridades claras en la vida de la persona, donde Jesucristo era el primer lugar, donde se buscaba agradar a Dios, donde se buscaba por gratitud y no por los beneficios y las promesas de Dios, sin esperar nada a cambio. Pero también hay una condición actual en la vida de esa persona, y es que su amor ya no tiene la misma intensidad. Su búsqueda ha sido cambiada por otras prioridades en la vida. Llámese trabajo, llámese el mismo ministerio, llámese la familia. Es más, y aún más tremendo, hay muchos que se alejan de Dios o se alejaron de Dios por estar con una persona, por estar con un novio, por estar con una novia. Muchos se alejaron de Dios por otra persona. Ya no es la misma necesidad que tú tenías al inicio de Dios. Ahora sirves y pones muchos pretextos. Ahora sirves y quieres lo mejor. Cuando al inicio no te importaba, aunque sea limpiar el baño. Se ha perdido el propósito de tu vida. Los sueños que tú tenías en Dios están sepultados. Ya no anhelas servir. Y aun cuando tú serviste en algún tiempo, en este momento es algo que ya no te interesa. ¿Dónde dejaste a Dios? ¿Dónde dejaste ese amor que flechó tu corazón cuando entendiste que la cruz era para ti, para mí? Cuando entendimos que la cruz, nosotros deberíamos de haber muerto en ese lugar. Dice Gálatas 3:13 que Jesús hizo maldito en la cruz por nosotros. Porque en el Antiguo Testamento todo el que era colgado de un madero era maldito. Y Él se hizo maldito por nosotros.
Y en un momento eso fue una realidad que llenó tu vida de un amor incomprensible, pero que te llevaba a buscar, a servir a Dios sin ninguna excusa, sin ningún pretexto. No te importaba que llegaras noche de la iglesia, no nos importaba que nos cansáramos físicamente, pero anhelábamos servir, buscábamos hacer algo para el reino de Dios, porque ese amor que habíamos encontrado lo queríamos compartir con todos, con todos. Pero ahora ya no es igual. La iglesia del siglo XXI vive una realidad triste y aterradora al mismo tiempo. Hay muchas personas que han caído en religiosidad, muchas personas que van a la iglesia, cumplen con ciertas normas, conocen la letra cristiana, las canciones, tienen un lenguaje cristiano, pero están lejos de Dios. Están lejos de Dios. Buscamos a Dios solo por los beneficios y las promesas que Él tiene. ¿Qué pasaría si en este momento no tuvieras ningún beneficio ni ninguna promesa? ¿Le buscarías de la misma manera? Porque hay iglesias llenas de gente que quiere milagros, quiere ver bendiciones, quiere ver sanidades, quiere ver hijos cambiados, quiere ver matrimonios transformados, pero no buscamos la presencia de Dios, estamos lejos de Él. Hay muchos que están debajo de la cruz, como aquellos 3 soldados que jugaban debajo de la cruz por la ropa de Jesús. Mientras el acontecimiento más grande de la humanidad estaba frente a sus ojos, a ellos les preocupaba qué se iban a quedar de Jesús, sus sandalias, su túnica. Y así hay muchos cristianos el día de hoy, solamente quieren la túnica, quieren las sandalias del maestro, pero no quieren una relación con Él, no lo tienen en su corazón, viven de pecado en pecado, viven en la apostasía, viven haciendo cosas ocultas. Y tal vez podrás decir, pues yo voy a la iglesia, ¿y eso qué? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu amor para con Jesucristo? Necesitamos un encuentro con Dios. Necesitamos un encuentro con Él. La necesidad espiritual que había en nosotros al inicio, poco a poco fue suplantada por las cosas materiales. Hay gente que si no tiene algo material o bendiciones no busca a Dios. O hay gente que cuando recibe esa bendición, menos busca a Dios. Y hoy tenemos una iglesia que busca a Dios por lo que le puede dar y no por lo que Él es. Eso es una realidad difícil. Dice la Biblia en Mateo 24:12 que en estos tiempos muchos se enfriarían. ¿Cómo está tu amor para con Dios el día de hoy? ¿Cómo está tu amor? Jesús le dijo a los fariseos, ustedes me honran con sus labios, pero su corazón está lejos. ¿Cómo está nuestro corazón el día de hoy? Tal vez dices, bueno, pues yo canto, ok. Tal vez dices, bueno, bendiciones, ok, está bien. Oye, tal vez me dices, pues yo sirvo, yo predico. O está bien, ok, eso es perfecto. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es cómo está tu corazón delante de Dios. La pregunta es cómo está tu relación delante de Dios. La pregunta es, ¿vives en religiosidad? ¿Vas por cumplir? ¿Vas por aparentar? ¿O realmente cuando vas a la iglesia es porque tienes la necesidad más esencial en la vida de un hombre, y es la necesidad de Dios en nuestras vidas? La necesidad más importante es Dios. Aún la misma Biblia dice que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todo es añadido. Pero no cometas el error de buscarlo por las añadiduras. Busca a Dios porque Él es Dios.
Busca a Dios porque Él es digno de búsqueda, porque Él es digno de adoración. Busquemos a Jesucristo porque Él nos compró en la cruz del Calvario con su sangre. Y cada gota derramada en la cruz, eso fue por ti y fue por mí. Entonces mi vida tiene un sentido, mi vida tiene un propósito. Porque si Él decidió entregar su vida en la cruz, fue para que el día de hoy yo viva conforme a su voluntad y busque hacer su propósito por sobre todas las cosas. No me importa si tengo trabajo o no tengo, no me importa si tengo un carro o no tengo, eso a mí no me interesa. Lo que debemos de buscar es hacer su voluntad y cumplir sus sueños, porque Él lo merece todo y a Él sea toda la gloria. Dejemos de buscar a Dios por lo que Él te puede dar, porque si tú sigues en esa línea de vida, vas a vivir de una manera mediocre todo el tiempo. Porque cuando Dios no te dé, entonces no la vas a buscar. Y si algo que he aprendido a lo largo de mi vida y he pasado momentos difíciles, es a buscarle, me dé o no me dé. Job 1:21, ¿qué dijo Job? Jehová dio, Dios dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jesús. Cambiemos nuestra mentalidad, iglesia, y volvamos ese amor inicial como cuando nos convertimos a Cristo. Porque no me dejarán mentir que era diferente. No me dejarán mentir que cuando nos convertimos a Cristo buscábamos a quien decirle que Jesús había muerto en la cruz. Y ahora nos excusamos con decir, no, ese ministerio no me pertenece a mí. No, es que yo no soy bueno para platicar, para ser amigos y hablar de Cristo. Ok, está bien, tal vez se te dificulta hablar con las personas. Pero ¿qué hay de tus redes sociales? ¿Qué compartes en tus redes sociales? ¿Compartes el evangelio o qué compartes? ¿Estamos siendo influencia en la sociedad o estamos siendo influenciados por la sociedad? ¿Estamos marcando una diferencia o estamos siendo igual que todos? Tenemos que ser diferentes. Si no, no valdría la pena nada de esto. No habría valido la pena la cruz del Calvario. Y eso es una herejía, porque la cruz tiene un propósito. Y el propósito es predicar el evangelio a todas las naciones. El ministerio de la reconciliación se nos ha dado a todos, para que compartamos la palabra de Dios, para que seamos voceros de la palabra de Dios. Y no nos excusemos con que yo no puedo hablar. No nos excusemos con cosas triviales. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste a alguien de tu escuela, a tus vecinos, tus amigos, tu familia? No seamos cristianos que honran con los labios, pero que el corazón y los hechos que deben reafirmar nuestro cristianismo está alejado de eso. Y como último punto, quiero decirte cómo podemos volver a ese amor. Y la misma palabra de Dios nos da la respuesta. Apocalipsis 2:5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Ya las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para volver ese amor? Número 1, dice: acuérdate de dónde has caído. Acuérdate de dónde estabas antes de que tu condición decayera. Acuérdate cómo eras antes de que tú te empezaras a alejar. Acuérdate cómo orabas y llorabas para que Dios un día usara tu vida. Acuérdate cuando te postrabas en el altar de la iglesia y le decías: Señor, aquí está mi vida, aquí están mis pecados, aquí están mis errores, usa mi vida. Acuérdate que anhelabas servir con pasión. Acuérdate que buscabas compartir la palabra. Acuérdate que en tu agenda había algo importante, y ese era Dios. Hoy
hemos desplazado en nuestra agenda a Dios hasta el último. Hoy la prioridad no es Dios. Solo basta ver nuestras actividades del día para ver que Dios no está en ellas. Y si acaso, antes de dormir haré una pequeña oración. Pero ¿dónde está tu tiempo con Dios? ¿Dónde está cuando estás en tu habitación y Él te tocaba de tal manera que no querías salir de su presencia? Acuérdate de esos momentos cuando llorabas y tu corazón se prendía porque estabas con Él. Acuérdate que no te importaba el tiempo y que lo único que querías es pasar tiempo con el Maestro. Acuérdate. Acuérdate de las veces que te has postrado y has dicho, usa mi vida, cumple tus sueños, aviva mi corazón. Acuérdate. Necesitamos volver al Señor. Necesitas acordarte de cómo eras en el principio, cuando nos convertimos, cómo éramos. Acuérdate de dónde caíste. Acuérdate qué fue lo que te hizo que te alejaras de Dios. Tal vez fue una relación.
Tenemos que volver a la cruz. Tenemos que cambiar. Tenemos que arrepentirnos de corazón. Tenemos que voltear nuestra mirada, voltear nuestra dirección y decirle: Señor, yo te escojo a ti, porque tú eres digno, porque tú me compraste en la cruz del Calvario, porque tú pagaste con tu sangre, con cada gota de tu sangre pagaste mi vida. Yo te prefiero a ti por sobre todas las cosas, Señor, por sobre toda persona, por sobre toda relación. Yo te prefiero a ti. Eso es arrepentimiento. Cuando estás a solas y puedes pecar y dices: yo prefiero a Cristo, eso es arrepentimiento. Cuando puedes decir una grosería y dices: no, eso es arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que recordar de dónde hemos caído. Pero también dice la Biblia que tenemos que hacer las primeras obras. Todos los que aceptamos a Jesús en algún momento, no sé si te pasó a ti, pero nació un amor que no entendíamos, algo incomprensible. Y ese amor lo queríamos compartir con los demás. Y si tal vez alguien se burlaba en tu familia, tus amigos, no te interesaba en absoluto. Porque el amor que había dentro de ti era mucho más grande que eso. Y si hay algo que es muy resaltante de un recién convertido, es su pasión por servir a Dios. A un recién convertido no le importa lo que le pongas a hacer. Tiene hambre por servir. Y no solamente tiene hambre por servir, tiene hambre por la palabra de Dios. Tiene hambre por estar con Dios. Y un error que tal vez hemos cometido, que cuando van pasando los años y sentimos que hemos alcanzado un grado de madurez más alto que otros, decimos: no, yo no necesito eso. Yo no necesito eso. Y nos hace falta lo que tiene ese recién convertido, y es pasión por su presencia. Y a veces decimos: no, él no está preparado. Es correcto, tal vez no esté preparado. Eso es una realidad. Pero la pasión que él tiene no la tenemos tú ni yo. Y eso lo hace diferente. ¿Dónde está tu pasión? Muchas veces la madurez, el conocimiento, los años, la posición ministerial sustituye la pasión. Sustituye esa pasión. ¿Qué ha sucedido con tu vida? ¿Por qué te has alejado de Dios? ¿Por qué lo has desplazado? ¿Acaso no entiendes lo que significa ese amor? Es un amor eterno. Es un amor que no tiene medida. Es un amor que quiebra al más duro, pero que sana al más herido. Es un amor incondicional, el cual le hemos dado la espalda, porque nos hemos afanado con las cosas de la vida y nos hemos afanado con otras prioridades. Que no entendemos que el amor de Dios es lo mejor que hay. Y hoy es más fácil pasar 3 horas viendo una serie que pasar 15 minutos en la presencia. Hoy es más fácil platicar con un amigo por horas o salir con tu pareja que estar 20 minutos en la presencia de Dios. Hay una insensibilidad en el pueblo de Dios, a tal grado que muchos, cuando estamos en la iglesia, estamos chateando, estamos platicando.
No hay un valor por lo santo, por lo correcto. No hay un valor a la palabra de Dios. ¿Saben que eso es una falta de respeto aún para la persona que está parada y la persona que se preparó y la persona que estuvo orando? ¿Saben que es una falta de respeto? Pero olvídate de nosotros como predicadores. ¿No entiendes que al que estás ofendiendo es a Dios mismo porque no estás valorando su presencia en su casa? Y si vamos a regresar a la iglesia para ser las mismas personas, entonces no tiene caso todo lo que ha sucedido. Dios no ha tocado lo suficientemente dentro de ti para que cambies y decidas voltearte, para que decidas cambiar tu vida de verdad. Porque si vamos a regresar al mismo estilo de vida, con la misma actitud, con la misma queja, ¿para qué regresamos? Vas a seguir siendo el mismo, yo siendo el mismo, indiferente, apático, quejándose, criticando a las personas, criticando a los líderes. Entonces, ¿para qué queremos regresar a la casa de Dios? Y si hay algo que yo pude aprender en este tiempo de cuarentena, que ya prácticamente fueron 3 meses, es que yo estaba alejado de Dios. Es que yo ya no pasaba tanto tiempo con Dios como al inicio. Es que yo me había ocupado en servir y aprender, pero mi relación con Dios estaba no muy bien. Ya no oraba como antes. Ya no buscaba como antes en la intimidad. Y yo pensaba que todo lo que hacía estaba bien. Pero la realidad es que de todos nosotros de alguna forma nos hemos alejado de Dios. Y nos seguimos alejando porque llenamos nuestras agendas de actividades y Dios no está ahí. Dios no está ahí. Él no es la prioridad. Nos engañamos cuando decimos que amamos a Dios y cuando no obedecemos su palabra. Nos engañamos cuando decimos conocer a Dios y no leemos la palabra. Porque la palabra de Dios es la mente de Cristo y es Dios mismo hablando a través de la Escritura. Son palabras vivas. Son palabras que cortan las coyunturas y los tuétanos. Son palabras con el poder de transformar. El fundamento de todo cristiano es la palabra de Dios y la oración. Si tú y yo decimos que somos cristianos, pero no oramos y no leemos la palabra, entonces ¿a qué Dios amas o a qué Dios alabas o a qué Dios adoras? Porque a Dios se le conoce a través de la palabra y a través de la oración. Necesitamos un encuentro nuevamente con Él en la cruz. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y que todos cerremos nuestros ojos, no se distraiga. Este es un momento crucial, este es un momento importante, porque tal vez muchos el día de hoy, ahí donde estás, vas a tomar una decisión y vas a escoger a Cristo. Cierra tus ojos, no te distraigas. ¿Y por qué no somos sinceros con Dios? ¿Por qué no le dices, sí, Señor, me he alejado de ti? Si es verdad, me he olvidado de ti. Si es verdad, estoy en un pecado que no he podido salir. Estoy atado a un pecado, un hábito oculto que me está destruyendo. Y está destruyendo el llamado que tienes para mi vida. Y está sepultando los sueños que pusiste en mí. Si es verdad. Hay una persona que está ocupando tu lugar. Hay una relación incorrecta. Hay un yugo desigual. Alguien está ocupando el primer lugar en mi corazón. ¿Por qué no se lo dices? Porque Él está ahí. El Espíritu Santo está donde tú estás. Y nos hemos alejado de Dios. Yo me he alejado de Dios.
Yo lo reconozco porque yo lo necesito. No puedo aparentar una vida perfecta.